entramos ya en la sección del programa Frases de Gigantes, esas reflexiones de los grandes pensadores, humanistas, místicos, filósofos o psicólogos de la historia que nos hacen reflexionar, que nos hacen aprender a pensar. ¿Y qué es esto si no es meditar? Voy a ser insistente en este programa y en los próximos para que veáis que el programa sigue teniendo en el fondo el mismo contenido. Realmente, ¿qué no es meditar sino generar ese espacio interior, ese espacio reflexivo, ese espacio desde el que podemos observar cómo acontecen las cosas del mundo desde una visión más calmada, más pacífica, mejor, tanto para nosotros como para la comunidad que nos rodea? Sin duda alguna, grandes maestros como Ramana Maharshi nos recuerdan que meditar es eso, es esa autoindagación que nos hace mejores seres humanos. Así que el contenido del programa va por aquí. Las entrevistas que cada espacio, que cada programa vamos a traer, os adelanto que van a ser personas que de verdad admiro, personas, escritores, psicólogos, filósofos que nos traen su conocimiento y además tenemos la suerte de que, diría que el 100% de las personas que voy a traer próximamente en cada entrevista pues tienen libros en el mercado y libros que además, desde mi punto de vista, son muy valiosos. Estas frases de gigantes, de hecho, se extraen de estos libros. Es verdad que suelo seleccionar, yo creo que casi siempre, a autores que ya no están con nosotros, que hace cientos o miles de años se fueron, y está bien recordarlos porque su sabiduría es perenne, es eterna, sirve exactamente igual para los tiempos en los que ellos divulgaron su sabiduría y los tiempos de hoy. Y empezamos, como no, por ejemplo, con una persona bastante reciente, Jiddu Krishnamurti, un maestro al que valoro mucho, que siempre puedo recomendar, y dice así esta primera reflexión de este espacio. La capacidad de observar sin evaluar es la forma más elevada de inteligencia. Aquí Krishnamurti nos recuerda que el verdadero acto meditativo es el de observar sin filtrar la realidad a través de los juicios del ego. Observar sin evaluar es cortar con ese pensamiento condicionado y que nos condiciona, que normalmente hemos heredado de tiempos pasados. Es un mecanismo automático. No para de comparar, no para de etiquetar, es un mecanismo de reacción reactivo que normalmente, la verdad, yo creo que en esto estaréis conmigo, no nos trae demasiadas buenas cosas cuando surge. Meditar no es pensar en cómo deberíamos sentirnos mientras meditamos, sino permitirnos ver lo que hay, tal como es, nada más, sin necesidad de que interferamos de alguna manera. En ese silencio interno florece una inteligencia mucho más profunda que viene desde nuestro interior, madurada, meditada. Llámalo si quieres desde el ser, desde el corazón. Es ahí donde podemos tomar las mejores decisiones de nuestra vida, siempre desde ese lugar, desde un lugar en el que los antiguos podrían decir que estamos atentos o despiertos. En la siguiente reflexión de este espacio traemos, sin duda alguna, a uno de los más gigantes de la filosofía oriental y ¿quién no va a conocer a Lao Tse? ¿Quién no lo va a conocer? ¿Quién no ha leído alguna reflexión suya de su famoso Tao Te Ching? Aquí traigo la siguiente. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Como os he dicho al principio de esta sección, esta reflexión tiene más de 2400 años y vale tanto para esa época como para la de hoy. Es decir, este pensamiento del Tao, extraída del Tao Te Ching, refleja una verdad esencial para todo camino interior. No se trata de cuánto sabes o dices, sino de cómo vives. Ese es el ejemplo. Eso es lo único que tiene el ser humano. Un verdadero maestro no necesita hablar mucho. Su presencia habla por él. De igual forma, la meditación no es teoría. Por supuesto que no. Puede empezar como una teoría, puedes empezar a escuchar un contenido como el de la pregunta infinita, pero luego no es un discurso, es tu práctica viva. La práctica de tu mente la que te va a llevar a esa paz, a ese espacio de calma. Una actitud que se derrama en la forma de mirar, de caminar, de escuchar, de responder, de no reaccionar.
esa coherencia es sabiduría. Otra cosa, cualquier teorema o teoría al respecto, no dice nada. La siguiente reflexión viene de uno de los primeros estoicos. Bueno, no sé si decir de los primeros, pero sin duda alguna uno de los más famosos, Epícteto. Y dice así: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen. Así serás feliz. Esta es una frase muy famosa, de hecho, este pensamiento es vertebral en el estoicismo y nos invita a soltar la necesidad de control. La meditación, la de verdad, no es una técnica para cambiar lo que sentimos o es una técnica en la que simplemente tenemos que cerrar los ojos y cruzar las piernas. No, es una manera de rendirse a lo que es una aceptación profunda de lo que es. Cuando dejamos de luchar con el presente, nace en nosotros, en nuestro interior, una paz diferente, una paz que quien la ha saboreado sabe que tiene que ver con esa aceptación lúcida de la vida tal y como es, no tal y como queremos nosotros mismos. Estar presente es aceptar que el momento es el que es y como es. Y aceptar eso es muy sanador, porque nosotros, en función de la realidad, de no mentirnos al respecto de esta realidad, de no imponer nuestros moldes o nuestros deseos, tenemos la posibilidad de caminar hacia algo real. Y es aquí, y esto también lo comenta Epícteto, donde empieza la verdadera realidad, la verdadera libertad de un ser humano. En la siguiente reflexión, Santa Teresa de Jesús nos enseña algo también con un poquito de sentido del humor muy importante. Por cierto, y hablando de Santa Teresa de Jesús, no hace muchos días, incluso no creo que llegue a semanas, podéis ver la noticia, se nos enseñó al mundo un trabajo que se estaba haciendo desde hace ya tiempo, la figura, el busto de esta santa. Un busto que se ha trabajado minuciosamente, con el que se ha podido ver un rostro muy castellano, por cierto, podéis verlo en internet si ponéis en Google, supongo, Santa Teresa de Jesús, rostro, el busto, y ha sido un trabajo científico de bastante complejo por lo que he podido leer, y además ha sido un equipo multidisciplinar el que ha creado ese rostro de Santa Teresa de Jesús de la forma más fiel posible a la que fue pues una santa y fue una mística, una sabia de su época. Y dice así: de devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor. Bueno, aquí Teresa de Jesús, con un estilo directo, humano, me atrevería a decir humorístico, nos alerta de uno de los grandes peligros del camino espiritual, que es la apariencia sin esencia. La apariencia por el hecho de aparentar. Ese suena a hueco cuando le das. No se trata de hacer muchas prácticas ni de aparentar una santidad. Dios nos libre de todo esto. Y detectemos a aquellos que intentan colarnos este tipo de cosas. Se trata de servir. Estos también son palabras de Santa Teresa. Servir con alegría, humildad y verdad. Esto es lo que ella dice. Meditar sin transformar tu vida cotidiana es caer en la devoción absurda, falsa y postiza que no lleva a ninguna parte. El estado meditativo no se mide en horas, se expresa en cómo tratamos a los demás, cómo gestionamos nuestro entorno por fuera y por dentro, en ese espacio interior que habitamos. Cómo respondemos, por ejemplo, a nuestro sufrimiento, a los problemas, cómo respiramos en medio de este caos que se llama vida. Y por último, traigo a otra santa, otra mística del cristianismo de los siglos XII-XIII, que seguramente hablaremos de ella más ampliamente en otros programas. La verdad es que estoy ahora profundizando en su literatura y es una literatura directa, mística, muy encendida, muy humana. Ella es Hildegarda de Bingen y me refiero, el libro que estoy estudiando es Escivias, Conoce los caminos, probablemente uno de sus libros más conocidos. Esta santa, que no es tan conocida, realmente tuvo un contacto, cuando lees sus textos, se puede apreciar que tuvo un contacto directo con esa mística viva que de verdad podemos ver en esas personas que tocan la realidad con la punta de los dedos. Y esto a mí me llama mucho la atención y me interesa.
me interesa comunicarlo porque este conocimiento parece extraído directamente de esa fuente de la que a veces hablo, una fuente como la Castalia en la mitología griega, esa fuente de la que bebían directamente Apolo o las musas. Hildegarda dice lo siguiente: lo invisible y eterno se manifiesta a través de lo visible y temporal. Aquí Hildegarda nos invita a reconocer que lo sagrado no está lejos, está de alguna manera oculto en lo que vemos y en este espacio cronológico en el que vivimos. Lo eterno se asoma a través de cada instante presente, en un tiempo que maneja mejor Kairos, ese dios del tiempo vertical. Lo que pasa es que a veces, pues no se tienen ojos para verlo. Si meditamos, si practicamos la reflexión interior, ese acto contemplativo, esos ejercicios espirituales de los que, por ejemplo, hablaba Goethe o los estoicos, ese mirar lo cotidiano como si fuera un espejo del misterio, aquí es donde empiezan a ocurrir cosas interesantes en el interior de uno mismo. Aquí es cuando se empieza a estar presente, por ejemplo, fregando platos, o mientras hablas con alguien, o mientras sientes el sol en la cara. Aquí, es aquí donde estás tocando lo eterno, es aquí donde estás meditando, es aquí donde lo invisible y eterno se manifiesta a través de lo visible y temporal.